Ya, y la voy a empezar a grabar. Bueno, esta semana fue una semana de receso pedagógico, así que la verdad es que en esta semana de receso pedagógico entramos todos, ya, inclusive profesores, así que por eso que algunos no respondimos correo ni nada por el estilo, porque también estábamos en un receso a diferencia de la semana anterior. Ya el día de hoy nos dijeron cómo poder evaluar los trabajos que ustedes han enviado, y frente a esa situación yo estuve revisando algunos trabajos, chiquillos, para que ustedes los puedan revisar nuevamente. Le mandé un mensaje y algunos, porque habían algunos trabajos que eran idénticos. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, yo no les voy a colocar que está recibido hasta que ese trabajo me lo puedan haber enviado nuevamente. Ya por ahí hay un compañero que me envió un trabajo, así que se lo voy a poder revisar. Así que a tener ojo en las indicaciones y en las instrucciones. Lo mismo, traten de ponerse al día con sus trabajos. Hay personas que eh, todavía no están al día con aquello para que lo puedan hacer. Y nos dimos cuenta de dos cositas, ¿ya? ¿Qué cosas importantes? Yo no tengo problema en recibir sus trabajos al correo, al igual que los otros profesores, pero mándenlos al correo institucional por un tema de que el otro correo, el que ocupábamos de trabajo, está un poquito colapsado. Entonces, es mucho más fácil que llegue a destino de cada profesor, a que usted lo pueda, a destino de cada profesor, perdón, a que usted lo mande a ese correo. Y lo segundo, cuando suba sus trabajos por plataforma, agregue un comentario, ¿ya? Y así usted se cerciora que llegó, porque ha pasado que hay, dependiendo del internet que tienen, cuando suben a la plataforma, algunos trabajos no quedan adjuntos, solamente se dice, sale que usted lo entregó, pero no hay archivo adjunto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, profesor, mi trabajo, profesora, mi trabajo, o aquí está el trabajo, para que usted lo coloque ahí. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy, y importante que al finalizar la clase yo decirles eh, qué es lo que usted tiene que hacer. Ya, siguiendo la materia de... Dame un segundo. Siguiendo la materia de... Dame un cachito que está aquí, no me deja... Dame un segundo. No sé por qué me queda acá abajo y no se puede ver. ¿Ustedes ven bien la pantalla? O sea, la parte de acá donde estoy yo abajo no se ve, pero la pantalla, así como el power que está ahí, ¿lo pueden ver bien? Por último me avisan ahí con su manito para arriba, así lo se puede ver bien. Sí, ya, súper. Ya, nosotros habíamos, muchas gracias, que pensé que no se veía. Ya. Nosotros habíamos estado trabajando la materia de ácidos y bases, y hoy día vamos a ver las reacciones de neutralización. Habíamos estado trabajando las reacciones de pares conjugados. Quiero la próxima semana que podamos hacer la revisión de las actividades para que así usted vaya verificando su trabajo. Ya, pero esta semana vamos a trabajar con reacciones de neutralización. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es qué es una reacción de neutralización. Dice, una reacción de neutralización es aquella en la cual reacciona un ácido con una base, pero ojo que esa base tiene que ser hidróxido, porque si es de las otras bases que tienen carga negativa, se forman los pares conjugados, que fue lo que vimos la última clase. En la reacción se forma una sal y en la mayoría de los casos se forma agua. El único caso en el cual no se forma agua es la combinación de un óxido de un no metal con un óxido de un metal. ¿Ya? Pero como vamos a trabajar con hidróxido, aquí entre comillas no va a haber problema. Entonces, ¿qué es lo que es, antes de pasar como a la forma, qué es lo que es neutralizar? El neutralizar significa que yo anulo las propiedades de otro. Por ejemplo, el ácido tiene un sabor ácido, pero cuando yo, por ejemplo, consumo una base, ¿ya? Ocurre la neutralización. La base anula el efecto del ácido. Por ejemplo, cuando usted come o consume algún producto que tiene, por ejemplo, mucho aliño, pasa que le da gastritis o le da reflujo o le da acidez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo anulo ese efecto del ácido? Tomando una base, ya, por ejemplo, la sal de fruta o los yastá o todas esas cosas que uno toma para la acidez, los mismos antiácidos, son sustancias que son básicas. Y lo que hace es neutralizar, ¿ya? Entonces, eso es lo que es la neutralización.
es la combinación de un ácido con una base y que juntas van a anular el efecto de uno y del otro. Ya, lo mismo, por ejemplo, cuando yo tengo mucha base, ¿cómo anulo ese efecto? Con un ácido. Y van a haber reacciones de neutralización. Ahora, la reacción de neutralización se va a realizar entre un ácido y una base, pero esa base va a ser la base que tiene OH, porque vuelvo a insistir, cuando vimos la clase o la última clase que trabajamos, vimos las bases que formaban pares conjugados, y esas bases, ¿cierto?, eran bases con carga negativa. Ahora, dice que en las reacciones de neutralización siempre se va a formar una sal y agua, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo más complejo de la reacción de neutralización? Es lo siguiente, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Nosotros vamos a tener una reacción de neutralización, la cual va a tener una forma. ¿Cuál forma? Vamos a tener el ácido, vamos a tener nuestra base con OH, y se va a generar una sal y se va a generar agua. Ahora usted dirá, profesora, ¿pero cómo voy a formar la sal? La sal la va a formar la va a formar de la siguiente forma. Tenemos un ácido, el ácido tiene H al comienzo y va a tener un numerito acá. Puede que lo tenga, puede que no. Si no lo tienes, porque es 1 y X es el elemento que acompaña. Ahora, puede ser el elemento o podemos encontrar los elementos, porque recuerde que pueden haber ácidos que son binarios, es decir, que son de 2, o ácidos que son ternarios, que son de 3. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro que el ácido tiene esa forma. Que en la base siempre vamos a encontrar un elemento cualquiera, ya que la mayor parte es un elemento metálico, vamos a encontrar el grupo OH y vamos a encontrar un numerito. Entonces, ¿cómo vamos a formar la sal? Ponemos el elemento primero que acompaña el OH, ya si usted se da cuenta, el elemento que acompaña el OH. Luego vamos a mantener el número que está al lado del hidrógeno, lo mantenemos, y después vamos a colocar lo que acompaña al hidrógeno, ¿ya? ¿Se da cuenta? Y a lo que acompaña el hidrógeno le vamos a colocar el numerito que tiene el OH, ¿ya? Que es como, entre comillas, un poquito mecánico. Y se va a juntar el agua. Y usted dirá, profesora, ¿pero y de dónde se junta el agua? Si se da cuenta, esta H que está aquí con este OH se juntan para formar agua. Yo tengo H más OH, voy a tener esa H más esa otra H, van a ser 2, H2, y lado que sobra O, del oxígeno. Entonces, se va a formar la sal más el agua. Entonces, ¿qué es lo único, entre comillas, complejo, más que formar la reacción en sí? Es esto, que todas las reacciones siempre deben estar balanceadas. ¿Ya? Se va a formar una sal y un agua, pero la ecuación sí o sí tiene que balancearla. Las reacciones que habíamos visto la otra vez no se balanceaban. ¿Y por qué no se balanceaban? Porque cuando yo igualo cantidad de electrones, ahí automáticamente se balancean, ¿ya? Si es que no se recuerda, denme un segundito. Un cachito. Ya, si es que usted no se recuerda, fue este power que trabajamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Cuando yo, ¿cierto?, hacía mi reacción de pares conjugados, al multiplicar la cantidad de hidrógenos para igualar, lo que hacía, ¿cierto?, era automáticamente dejar mi ecuación principal equilibrada, ¿ya? Entonces, aquí no había necesidad de equilibrar. Distinto es la reacción de neutralización. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Ya vimos cómo se forman, ahora vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de ácidos con un elemento, con dos, con números, con no números, entonces lo vamos a ver a continuación. Ya, dice, ejemplos de reacción de neutralización. Entonces, tengo un ácido, ¿cierto? Que es el HCl y lo voy a juntar con el NaOH. Entonces, al otro lado, sí o sí, tiene que haber una sal y tiene que haber agua. ¿Cómo voy a formar la sal? Entonces, me recuerdo y la profesora me explicó que primero va el elemento que acompaña al OH y luego va el elemento que acompaña a la H. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Primero, coloco el elemento que acompaña al OH, en este caso es el Na, y después coloco el elemento que acompaña la H. Miento, olvídense de todo lo que dije.
Primero coloco el elemento que acompaña al OH, ¿cierto? Que es el que está aquí, que en este caso es el sodio. Después coloco el cloro, que es el que acompaña a la H, que en este caso es el Cl, más el agua. ¿Sí? Solo eso. Ahora me fijo y veo que aquí no hay ningún número y acá tampoco hay ningún número. Por ende, aquí no se coloca número. Recuerde que los números, que son los numeritos que van aquí al lado de la H y al lado del OH, se mantienen. Mantienen como la posición. Elemento el número, elemento el número. Viene aquí, ¿cierto? Un elemento y viene el número, un elemento y el número. Se mantiene. Entonces, acá. Entonces, se mantiene, ¿cierto? El número, que en este caso es 1 para ambos. Y verifico y veo y digo, tengo un hidrógeno más un hidrógeno, tengo 2. ¿Cuántos tengo después de la flecha? 2. Está equilibrado el hidrógeno. Tengo un cloro y un cloro. Está equilibrado el cloro. Tengo un sodio y un sodio también está equilibrado y tengo un oxígeno y un oxígeno también está equilibrado. Entonces, ¿se entiende cómo hay que hacer la reacción de neutralización? ¿Cómo hay que ir formándola? Ahora, este es de 1 y 1, pero ¿se entiende más o menos cómo hay que hacerlo? ¿Puede ocupar su reacción de dedito para arriba? ¿O hablar? ¿Ese sí es por el sí de adelante o por el sí es por ahora? Ah, ya, se entiende. Ya, muy bien. Ya. Después, vamos a ver otro ejemplo. Ya dice, ejemplos de neutralización. Otro ejemplo. Ya, ahora apareció un número. Entonces, recuerden, el ácido sigue siendo de un elemento, tengo el hidróxido, ¿cierto? O la base en este caso, y aparece un numerito. Entonces, ¿quién se supone que va a ir primero? Iría primero el magnesio y después iría el flúor. Pero ¿dónde vamos a colocar este número? Entonces, vamos a ver cómo me va a quedar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Si usted se da cuenta, tengo que colocar el magnesio primero, después coloco el elemento que acompaña la H, que en este caso es el flúor, ¿sí? Que es el flúor. Y el 2 que está ahí, ¿dónde lo voy a colocar? Si usted se da cuenta, el flúor reemplaza lo H. Me va por tocar la pantalla del computador. Ya, lo que pasa es que, si usted se da cuenta aquí, el OH es reemplazado por el elemento que acompaña la H. Entonces, al colocar la F aquí en este espacio, el 2 se mantiene. ¿Se entiende? Y después se le suma el agua. Entonces, ¿queda claro cómo se hace cuando es con números? ¿O no? ¿Por qué la primera no va al medio? Lo que pasa es que en la primera no tiene números, si tú te das cuenta. En la primera no hay numeritos, primero se coloca el Na y después se coloca el cloro, pero no pusimos numerito porque aquí no había ningún número. A diferencia de acá, si tú te das cuenta, en el otro ejemplo hay un numerito. No sé si respondo a tu pregunta, Cristian. El primero, el hidróxido, no tenía ese número 2, no tenía nada, ningún número, por eso que no se puso ninguno. Ahora tiene un 2, ¿se entiende? Y no se le coloca nada en el centro porque no tiene ningún número. Después vamos a ver qué pasa cuando hay un número. Ah, ya, ahora sí. Ya, ¿por qué no va? Ya, ¿por qué el numerito no va al medio? Ya, Cristian me pregunta que por qué el número, ay, perdón. Cristian me pregunta que por qué el número no va al centro y va al final. Porque lo que le estaba explicando recién, este elemento, o en conjunto el OH, es reemplazado por el F, pero solo se reemplaza el elemento, el numerito se mantiene. ¿Ya? ¿Cuándo el número va a ir al medio? Cuando el H tenga número. Fíjense en la forma. Acá. Fíjense en la forma. ¿Cuándo va a llevar un numerito acá? Este numerito de aquí corresponde al hidrógeno. ¿Por qué ese elemento no lleva ningún número en el centro? Porque el hidrógeno es 1, como en el ejemplo que acabamos de ver. ¿Se da cuenta? Entonces aquí, como no tiene ningún número, obviamente yo no voy a colocar ningún número acá. ¿Ya? El número que está aquí al lado del OH va a ir en el segundo elemento que acompaña, el elemento que acompañaba a la H. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya.
Muy bien, ¿ves? Sí, lo que pasa es que usted tiene que ir preguntando y aprovechar esta opción que tenemos en realidad como de responder en el momento. Ya, entonces, de nuevo, juntamos, ¿cierto? El elemento, primero anotamos el elemento que está al lado del OH, que en este caso es el Mg, después anotamos el elemento que está al lado de la H, que en este caso es el flúor. Y los números se mantienen. El numerito que va al medio es el que está al lado del hidrógeno. Como es 1, se deja en 1. Y el numerito que va al final es el numerito que está al lado del OH. Si tiene número, se le coloca el número como en este caso, y si no tiene número, no se le coloca nada. Más agua, ¿ya? Ahora tenemos un problema. ¿Cuál es el problema, dirá usted, profesora? Tengo 2 flúor, solo con mirar el flúor, tengo 2 flúor acá y acá tengo solo 1. Entonces esta ecuación sí o sí tenemos que equilibrarla. ¿Y cómo la vamos a equilibrar? Con el método del tanteo. Pero usted, si se fija y me pone atención, se va a dar cuenta que es muy fácil de poder equilibrar, porque siempre va a ser en este orden. Ya. Primero voy a partir por lo que no está equilibrado. Si usted se da cuenta, tengo hidrógeno por 2 lados para poder equilibrar. Entonces siempre parto por los elementos que son distintos del hidrógeno y del oxígeno. En este caso voy a partir por el magnesio. Tengo un magnesio, he equilibrado. Tengo 2 flúor, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como tengo 2 flúor, le voy a poner automáticamente un 2 acá adelante. Ahora, ¿por qué no parto equilibrando este hidrógeno o este hidrógeno? Porque aquí en el caso del agua tengo para jugar, tengo ese hidrógeno, tengo este hidrógeno, pero en cambio el flúor tengo este después de la flecha y este antes de la flecha. Entonces, lo primero que tengo que partir para equilibrar son los elementos que son distintos de hidrógeno y de oxígeno. En este caso, el magnesio y el flúor. Tengo un magnesio. Tengo 2 flúor, entonces voy a poner un 2 allá. ¿Ya? Entonces coloco el 2 aquí del flúor. Ahora, si usted se da cuenta, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Al colocar este 2, me quedaron 2 hidrógenos en este lado, más los 2 que tengo acá, porque recuerde que el numerito que está fuera del paréntesis es de los 2. Tengo 2 hidrógenos, tengo 4, ¿sí? ¿Y qué número debería colocar acá para equilibrar? Un 2 adelante, porque 2 por 2 son 4. Ahí están los 4 hidrógenos, ¿ya? Y tengo 2 oxígenos acá, y con ese 2, 2 por 1, 2, tengo 2 oxígenos. Y así me queda equilibrado. ¿Se entiende cómo se equilibró? ¿O lo repetimos de nuevo? Lo vamos a hacer después con otro ejemplo, pero ¿se entiende más o menos cómo partir equilibrando? Partimos equilibrando los elementos que no son ni oxígeno ni hidrógeno. En este caso, primero magnesio y después flúor. ¿Se entiende cómo partir? ¿O no? ¿Sí? Ya, vamos a ver otro ejemplo y si tienen problemas con la ecuación, o sea, con el equilibrio, ahí ustedes me van avisando. Gracias a los que van respondiendo. Ya, veamos otro ejercicio ahora. Ahora, este ejercicio es distinto. Ahora, ¿por qué es distinto este ejercicio? Porque en el ácido ahora me aparece un numerito, lo que preguntaba Cristian delante. Entonces, ¿quién va a ir primero? Primero va a ir el fierro y después va a ir el azufre. Y los números que van a llevar, vamos a ver cómo van a ser. En este caso, ¿cierto? Tengo el fierro, lo coloco primero, después coloco el azufre. Y los números se mantienen. El de la H va al medio, en este caso es 2. Y el del azufre va a ser el 3, que es el que acompaña el OH. ¿Se entiende ahora la diferencia de por qué un número va al final solamente o por qué va al medio? Más el agua. ¿Se va entendiendo o no? Ya, gracias Sofía. ¿El resto va entendiendo? Me tienen que ir avisando porque de verdad que yo, si tienen dudas me lo tienen que preguntar ahora. ¿Van entendiendo? Sí, ya Cristiana y Graciela Francisca, también que vayan respondiendo. Ya, entonces ahora, ¿cómo equilibramos la ecuación? Dijimos que vamos a partir, nos verificamos, acá tenemos 2 fierros y ahí tenemos solo 1. Entonces partimos balanceando, los elementos que no son ni oxígeno ni hidrógeno. Entonces, ¿qué elementos deberíamos partir? Deberíamos partir por el fierro y por el azufre. Vamos a ver, tenemos 2 fierros, colocamos un 2 para poder equilibrar el fierro. Tenemos 3 azufre,
Colocamos un 3 adelante para equilibrar el azufre, ¿ya? Ya tenemos equilibrado el fierro y el azufre, y ahora nos queda equilibrar los hidrógenos. Primero vamos a equilibrar el hidrógeno, y vamos a ver que acá tenemos ese número grande con el número pequeño se multiplican. Por ende, tenemos 3 por 2, son 6 hidrógenos, ¿ya? Y aquí en el paréntesis tenemos 3 hidrógenos, que son los que están acá, por los 2 son 6. O sea, tenemos acá 3 por 2 son 6, 3 por 2 son 6, por ende 6 más 6 son 12. Y usted aquí verifica y dice, ya, ¿qué número multiplicado por 2 me da 12? El 6. Y usted dice, profesora, ¿y qué pasa con el oxígeno? 6 por 1 son 6 oxígenos, por ende al otro lado también tendrían que haber 6 oxígenos. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Y ahí tiene equilibrado los oxígenos. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hace usted? Parte equilibrando por los elementos que no son oxígeno ni hidrógeno. Y después equilibra, ¿cierto?, en función de los hidrógenos que tiene en este lado y los que tiene en este otro lado, si es que tiene algún numerito. ¿Se va entendiendo? ¿O hay dudas? ¿Sí? Ya, súper. Y vamos a ir al último ejemplo, parece que el último sí. A ver, no, puse 2 ejemplos más, ya. Porque con harto ejemplo es fácil ahí para poder después trabajarlo. Entonces, el otro ejemplo. Aquí mire, fíjense la diferencia. Habíamos visto ácidos solamente de 2 elementos. Ahora vamos a ver un ácido que tiene 3. Entonces, dice, estamos viendo la respuesta. ¿Qué pasa cuando yo tengo ácidos de este tipo? Cuando tengo no un elemento, sino que tengo 2 más, ¿ya? Y que el ácido es ternario. Lo mismo, con la diferencia que en el caso de la sal, ¿ya? Aparece un paréntesis, ¿ya? Fíjese acá. El silicio va primero, lo mismo que hemos hecho hasta el momento. Después viene el numerito que acompañaba la H, que en este caso es el 3. Y después viene todo lo que acompaña a la H, pero cuando son 2 elementos que acompañan a la H, se pone paréntesis. Solo cuando son 2. Cuando es 1, se coloca como lo estábamos haciendo recién. Cuando son 2 elementos, se coloca, ¿cierto? Entonces, el paréntesis. Y después se coloca el numerito, ¿cierto? Que acompañaba a lo H, que en este caso es el 4, más el agua. ¿Sí? Y ahora para equilibrar, tengo 3 silicios, tengo un silicio. Entonces automáticamente está desequilibrado. ¿Qué dijo la profesora? Partimos, ¿cierto? Equilibrando por el elemento que no es ni el oxígeno ni el hidrógeno. Por ende voy a partir equilibrando el silicio y el fósforo. Y parto, digo, tengo 3 silicios. Ya, coloco un 3 automáticamente aquí adelante. Tengo, si usted se da cuenta, si usted se da cuenta, este 4 de aquí también es del fósforo y es del oxígeno. Por ende, tengo 4 fósforos, ¿sí? Por ende, voy a colocar un 4 aquí adelante, ¿ya? Entonces, ya equilibré el silicio y equilibré el fósforo. Entonces, ahora voy a equilibrar el hidrógeno, ¿ya? Para poder equilibrar aquí en el caso del agua. Mira aquí bien, porque acá pasa algo distinto. Tengo 3 por 4 son 12. Y acá yo tengo 4 hidrógenos, que son los de aquí, por 3 de acá también son 12. Entonces tengo 12 en este lado, más los 12 de acá son 24. Entonces usted dice, ¿qué número multiplicado por 2 me da 24? El 12. Y usted dirá, profesor, ¿y qué pasa con el oxígeno? Si aquí no colocamos ningún número. Fíjese, aquí usted tiene 4 por 4 son 16. Ahí tiene 16 oxígeno. 3 por 4 son 12. Y 12 más 16 son 28. A ver, sí, 12 más 16 son 28. 28 oxígenos. Aquí, cuando el numerito está fuera del paréntesis, multiplica el número de adentro. 4 por 4 son 16. Y 12 por 1 son 12. 12 más 16 son 28. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo equilibre, parte equilibrando los elementos que no son oxígeno ni hidrógeno. Los elementos que sobran, pues, el silicio, el fósforo, el flúor, el magnesio, el sodio, el cloro. Y después me equilibra los hidrógenos. ¿Cómo lo voy a equilibrar? En realidad, el único que tengo que equilibrar es el caso de acá del agua, ¿ya? Porque los demás ya quedan equilibrados. Y vamos a ir con el último ejemplo. El último ejemplo también es de 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
De nuevo, colocamos primero el aluminio, ¿cierto? Colocamos el aluminio. Luego de haber colocado el aluminio, colocamos el numerito que acompaña la H, que en este caso es 2. Y después colocamos todo lo que me acompaña la H, que yo me fijo acá que son 2 elementos, y cuando son 2 coloco un paréntesis y mantengo el numerito 3 de lo H, más el agua. ¿Se entiende? Automáticamente me fijo y veo que tengo aluminio 2 y acá tengo solo 1. Entonces, ¿qué dijimos recién? Partimos equilibrando los elementos que no son ni oxígeno ni hidrógeno. Entonces, tengo aluminio 2, por ende voy a colocar un 2 grande aquí para equilibrarlo. Luego de eso, equilibro el carbono. Los mismos, fíjese, ese numerito que está afuera es del carbono, que en este caso van a haber 3. Entonces coloco automáticamente aquí adelante un 3, ¿ya? Entonces ya tengo equilibrado el carbono y el hidrógeno, y el aluminio. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Equilibro el hidrógeno y me fijo y veo 3 por 2 son 6 y 2 por 3 son 6. 6 en este lado más 6 en este otro me hacen 12. Voy al otro lado y digo, ¿qué número multiplicado por 2 me da 12? El 6. ¿Ya? Y usted dirá de nuevo, profesor, ¿y qué pasa con el oxígeno? Fíjese aquí. 3 por 3 son 9 oxígenos. 2 por 3 son 6. Es decir, 9 en este lado más 6 en este son en total 15. Me fijo al otro lado. 6 por 1, 6. 3 por 3 son 9. 9 más 6 son 15. Y quedó equilibrado. ¿Se entiende entonces? ¿O no se entiende? ¿Consultas, dudas alguna o está todo claro? Aproveche de preguntar ahora porque es su momento. ¿Está todo bien? Benjamín Morales bien, la Sofía, ya, Michelle, Francisca, Matilde, los demás, Melina, Emilio, Diesel, ¿todos bien? ¿Van entendiendo o hay alguna duda? ¿Ya? Ya, la Matilde, la Michelle dice que bien, Emilio bien, ya, la Grisel también bien. Ya, entonces vamos a ver qué es lo que tiene que hacer para esta semana. Recuerde que usted de electivo tiene 6 horas, ¿ya? Por eso que la verdad que ocupamos como toda la semana y la única vez que se sube clase o material es esta. Ya, lo que debe hacer es lo siguiente. Primero, ¿cierto? Revisen nuevamente la clase. Yo voy a subir esta clase grabada, voy a subir ¿cómo se llama? Este Power lo voy a subir como música, qué sé yo, lo vuelvo a revisar. Si tiene dudas puede volver a revisarlo, no hay ningún problema. Tiene que copiar la materia en su cuaderno y realizar la actividad que viene adjunta al final. No me sirve que usted solo me mande la actividad. Me tiene que mandar la materia copiada más la actividad. Y ahí recién se toma como entregada, si no va a quedar como pendiente. Y si le cuesta subir a usted mucho las fotos, confeccione un Word o un PDF. Si tiene problemas de internet para mandarme los trabajos, hábleme por favor. Yo tengo un Instagram de profesor y le puedo recibir por ahí las fotos. Yo no tengo ningún problema, pero avíseme. No llegue y mande, porque hay alumnos que han llegado y mandado, no, profesora, ¿le puedo mandar? Ya, ahí yo le digo sí o no, porque para que no confundirme. Y enviar respaldo de la materia copiada más la actividad, quiere decir la fotografía, el Word, el PDF que usted quiera. Y la fecha de entrega va a ser el día 3 de agosto, que es el día lunes, que es el próximo lunes. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Dicen, realiza las siguientes reacciones de neutralización. Recuerda verificar que las reacciones estén balanceadas. Entonces, usted va a copiar toda la materia, ¿cierto? Copia la materia y después usted va a hacer estos 5 ejercicios. Hay ejercicios de todo tipo. El hidróxido tiene la misma forma, un elemento, el OH y un numerito pequeño. Puede que esté o puede que no esté. Y los ácidos pueden ser de dos elementos, ¿cierto? O pueden ser de 3 elementos. Ahí usted tiene que ir verificando. Tiene que formar lo mismo que aquí hicimos acá. Obviamente usted lo hace directo, pues no va a hacer tantos pasos como lo hice yo. Lo que pasa es que yo lo hice para que usted pudiera entender los ejemplos. Entonces, usted, por ejemplo, puede hacer al tiro automáticamente esto, sin la flechita. Esto también lo hice para poder explicar. Y me la deja equilibrada aquí mismo. Entonces, no hay necesidad de ¿cómo se llama? De tanto, entre comillas, como alboroto. Entonces, vuelvo a insistir, lo que usted va a hacer es juntar, primero va el elemento que acompaña a lo H, después, ¿cierto? Va lo que acompaña a la H, que en el caso de ser un elemento, usted lo coloca solito sin paréntesis, de ser 2 lo coloca con paréntesis, más el agua.
Y después usted equilibra, ¿cierto? ¿En función de quién? En función de primero los elementos que no son ni oxígeno ni hidrógeno, y después me equilibra los otros elementos. En realidad, como lo vimos delante, lo único que hay que terminar equilibrando es el agua, porque el hidrógeno y el oxígeno al otro lado ya quedan equilibrados. Y eso es lo que tiene que hacer, copiar la materia en su cuaderno, hacer la actividad y me manda la foto de todo. Ya, en el caso de que usted no tenga cómo enviar cosas, por ejemplo, usted me tiene que avisar, o en realidad tiene que avisarle a su profesor jefe, que no tiene cómo enviar las cosas. Ya, por ejemplo, hay niños que están trabajando y que tenían como el material en una carpeta, lo tenían ahí y lo empezaron a mandar a medida que tenían internet, pero si usted no tiene para subirlo, tiene que mandarle un mail a la señora Pilar avisándole que usted va a trabajar desde su casa para que ella le avise a los profesores. Ya, porque por ahí alguien me habló de que no tenía para poder subirlo. Ahora, en mi caso personal, si no puede cómo subirlo, mándemelo al Instagram. Y si ya le complica mucho, no tiene celular o qué sé yo, eh, me lo le tendría que avisar a ella. Ya, porque nosotros aceptamos por todos los medios, pero de repente hay obviamente ocasiones donde hay alumnos que no pueden, que no tienen como, entre comillas, no, ni siquiera los recursos, que no hay más para, no hay como opciones. Ya no tienen problemas con el internet o se les echó a perder el celular, qué sé yo. Ya, entonces, eso más o menos, pues chiquillos. Espero de verdad que se encuentren bien, que hayan podido descansar esta semana. Yo sé que hay niños que no han podido descansar porque están atrasados, tratan de ir poniéndose al día, de mandar sus actividades, sus trabajos, en lo posible de no realizar. Yo puedo trabajar en conjunto, ya, pero traten de no mandar los mismos trabajos porque yo sin querer ese día estaba revisando y los trabajos eran totalmente idénticos, ¿ya? Es complejo la forma en la que estamos trabajando hoy en día, pero ¿cuántas veces usted quiso trabajar desde su casa y no a lo mejor tener un profesor, pero no hemos dado cuenta que el rol del profesor igual es súper importante, ¿ya? Pero también es importante que usted también se vea, no sé, como que busque su autonomía en el sentido de que ordenarse con sus tiempos, organizar sus tiempos, a esta hora voy a hacer, no sé, pues tales tareas para ir ordenándose un poquito, ¿ya? Eh, la verdad es que nosotros también esperamos volver a verlos pronto como profesores, también estamos agotados aquí en nuestras casas, pero mientras tanto, mientras todo esto pase, me emocioné. Mientras, mientras tanto todo esto pase, quedémonos en nuestras casas porque es mejor para cuidarnos y para que estemos bien cuando nos volvamos a encontrar. Ya, cualquier duda, ahora sí que voy a estar súper mega disponible. Le pido disculpas, se me retiró aquí la Michelle, que me había hablado, y la verdad es que nosotros también nos desconectamos, entonces por eso que no les había respondido, ya, solo por eso. Pero cualquier duda que tengan del trabajo, me preguntan, yo no tengo problema en responder. Yo les he dicho que me levanto muy temprano y me cuesta muy tarde, entonces siempre estoy como disponible para todas sus dudas. Y la gente que le dejé ahí alguna observación en su trabajo, envíemelo, así que recibí el de Benjamín, no se lo había respondido porque fue en esta semana. Así que eso, pues les dejo harto cariño. Terminada esta clase voy a subir la clase, así que nada, pues solo decirles que se cuiden, que estén súper bien, así que un beso grande para todos. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos el otro lunes. Chao, cuídense.